En estos tiempos finales, donde abunda la confusión y la apostasía, donde muchas falsas doctrinas, falsos pastores y falsos apóstoles han inundado las congregaciones para vergüenza y perdición de aquellos que les siguen. En este programa escudriñaremos y analizaremos temas a la luz de la verdadera palabra de Dios y descubriremos cómo se han desviado de la verdadera doctrina de Dios. Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. La creación de estos videos no es para ofender ninguna creencia, denominación o religión. El verdadero propósito es que despertemos y analicemos nuestras creencias a la luz de la verdadera palabra de Dios y muchos otros medios que tenemos a nuestro alcance. Los cristianos bíblicos y el derecho a la legítima defensa. ¿Se ha preguntado alguna vez si como cristianos que somos tenemos derecho a defendernos de un ataque a nuestra familia o a nuestra persona? ¿Qué dice la bendita palabra de Dios? Aunque usted no lo crea, hay muchos pastores que no están de acuerdo en que un cristiano tenga que defenderse ante un ataque a nuestra persona o familia. En este breve estudio, gran parte lo he tomado de mi hermano Tito Martínez de Madrid, España, un gran exponente de la verdadera palabra de Dios, y al cual ya tengo varios años de conocerle. Bien, en la revelación del Mesías Yeshua, el Apocalipsis, leemos lo siguiente: y se le permitió a la bestia hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13, 7 y 8. En esta profecía del Apocalipsis leemos que la bestia, el futuro falso Mesías, hará la guerra a los santos de Dios y los vencerá. Es decir, ese falso Mesías bestial agredirá a los verdaderos cristianos, los santos, y los vencerá, los matará o encarcelará. Por consiguiente, en este pasaje se menciona a un agresor malvado, la bestia, y a unos seres humanos inocentes y agredidos, los santos. Ahora bien, ¿utilizarán esos santos de Dios armas para defenderse de la agresión de la bestia? Por supuesto que sí, ya que el pasaje bíblico dice que la bestia les hará la guerra, y en toda guerra terrenal hay bandos que utilizan armas. Por lo tanto, esos verdaderos cristianos poseerán armas para defenderse a sí mismos y a sus familiares de la terrible agresión de la bestia y de sus lacayos servidores, ya sea policía, ejército, etc. Aquellos que dicen que los cristianos no tenemos derecho a portar armas para defendernos de las agresiones, siempre esgrimen algunos pasajes bíblicos del Nuevo Testamento para defender esa falsa doctrina de la no defensa de los cristianos. Veamos cuáles son esos falsos argumentos y veamos con qué facilidad se refutan estos argumentos falsos de todos estos pacifistas y su refutación.
Uno de los pasajes que los falsos pastores pacifistas esgrimen para engañarnos con esa mentira repugnante de la no defensa propia de los cristianos en contra de los agresores son estas palabras del Mesías Yeshua. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mateo 5:38. Enseña ese pasaje que los cristianos no podemos defendernos de aquellos que nos agreden de ninguna manera. Lo que enseñó el Mesías Yeshua en esas palabras es el no buscar la venganza personal contra alguien que nos ha dañado. No vengarse de aquellos que dicen que los cristianos no tenemos derecho a portar armas para defendernos de las agresiones. Siempre esgrimen algunos pasajes bíblicos del Nuevo Testamento para defender esa falsa doctrina de la no defensa de los cristianos. Veamos cuáles son esos falsos argumentos y veamos con qué facilidad se refutan estos argumentos mal interpretados de esta gente. Ellos retuercen la verdadera interpretación de esas palabras del Hijo de Dios y desobedecen los mandamientos de Dios para proteger sus vidas de atacantes. Esta doctrina pacifista de esos malos pastores es una repugnante mentira con el fin de adormecer a los cristianos dentro de esa doctrina del pacifismo para no defendernos de las agresiones de los tiranos. Ciertamente los verdaderos cristianos en realidad somos los mayores amantes de la paz. Nosotros como cristianos somos los mayores pacificadores del mundo y jamás agredimos a nadie para robarle o para asesinarle. Sin embargo, esto de ninguna manera significa que los cristianos no podamos portar armas para defendernos de aquellos que quieren matarnos a nosotros. Repito, la profecía del Apocalipsis dice bien claro que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá, lo cual significa que esos santos de Dios estarán armados para poder defenderse de la agresión de la bestia. Y es que el portar armas para poder defenderse de los agresores es totalmente lícito e incluso es un mandamiento del propio Mesías Yeshua, el cual dijo lo siguiente a sus discípulos y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Lucas 22:36. Observe que esas palabras del Mesías Yeshua son un mandamiento que él dio a sus discípulos. Por lo tanto, quien no cumple ese mandamiento del Mesías no es discípulo del Mesías, ya que quien ama al Mesías guarda sus mandamientos. Como podemos ver, el Mesías dijo a sus discípulos que quien no tenga un arma, una espada, que compre una. ¿Y para qué sirven las espadas? Obviamente sirven para agredir o para defenderse. En este caso, el Mesías mandó a sus discípulos que compraran un arma para poder defenderse de aquellos malvados agresores que quisieran agredirles. Por eso es que el apóstol Pedro, el líder de los 12 apóstoles, portaba esa espada que el Mesías mandó que se compraran, y con esa espada corta Pedro quiso defender al Mesías cuando fueron a capturarle. Pedro sacó su arma, su espada, y quiso matar a Malco de un tajo en la cabeza,
Pero en lugar de matarlo, Pedro falló y le cortó solo la oreja, la cual el Mesías seguidamente se la pegó milagrosamente al cráneo. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Yeshua dijo: ¡Basta ya! Dejad, y tocando su oreja le sanó. Lucas 22:49. Observe que no solo Pedro portaba un arma, una espada, sino que también el resto de los apóstoles portaban su arma de autodefensa, pues dijeron: ¿heriremos a espada? Lo cual demuestra que todos ellos tenían espadas. Por consiguiente, esa doctrina de que los discípulos del Mesías Yeshua no podemos llevar armas para defendernos es una burda mentira y un terrible engaño de Satanás. En la época del Mesías y de sus apóstoles, las espadas que los apóstoles portaban era la famosa espada corta, una especie de machete, la cual portaban para defenderse, y el equivalente en nuestra época sería una pistola, un revólver o hasta una ametralladora, ¿por qué no? Otro argumento falso que los falsos maestros pacifistas esgrimen para que los cristianos no portemos armas de autodefensa es el siguiente: pero uno de los que estaban con Yeshua extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Yeshua le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Mateo 26:51. Veamos. ¿Dijo el Mesías Yeshua a sus discípulos en ese pasaje que tiraran las espadas? No. Lo que el Mesías dijo a su discípulo Pedro es que guardara su espada, porque si ellos tomaban la espada para luchar contra los enemigos que vinieron a apresar al Mesías, sin ninguna duda perecerían, serían muertos por ellos. El Mesías no se defendió con las espadas de sus apóstoles, ni tampoco con legiones de ángeles, por la sencilla razón de que era necesario que la profecía se cumpliera, es decir, que la escritura se cumpliera, la cual dice que el Mesías tendría que venir para sufrir y morir por nuestros pecados, Isaías 53, etc. El Mesías en ningún momento dijo a sus discípulos que tiraran las armas o que no portaran armas, al contrario, Él les dijo que compraran un arma, una espada, para defenderse, pero ese no era el momento de defenderse, porque era necesario que el Mesías fuera entregado a sus enemigos y fuera muerto tal como predice la Sagrada Escritura. Otro falso argumento que los falsos pastores pacifistas esgrimen para no defendernos de nuestros agresores es el siguiente: mas si quisieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Yeshua dijo: no matarás. Mateo 19:17. Los falsos maestros dicen que los cristianos no tenemos derecho a matar a nadie, ni siquiera en defensa propia, porque según ellos el Mesías dijo: no matarás. Sin embargo, lo que esos falsos maestros ocultan a la gente
es que esa traducción de no matarás es más falsa que Judas, ya que el Mesías estaba citando Éxodo 20:13, donde la traducción correcta es no asesinarás o no cometerás homicidio. El asesinar a alguien es muy diferente a matar en defensa propia. La Biblia jamás dice que matar sea pecado, pero sí enseña que asesinar es pecado. La Biblia y el Evangelio jamás dicen que los cristianos no se puedan defender contra aquellos malvados que los agredan. Al contrario, la autodefensa es completamente legal tanto para la ley de Dios como para las leyes humanas. Lo que la Biblia condena es que agredamos o asesinemos a otros con armas para robar sus propiedades o para esclavizarlos o por algún otro motivo que no tenga nada que ver con defenderse, que no tenga nada que ver con defensa propia. Otro argumento falso que esgrimen los falsos pastores es el siguiente: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persigan. Mateo 5:44. Este pasaje no dice por ninguna parte que tenemos que dejar que nos agredan. Lo que dice es que tenemos que amar a nuestros enemigos, pero ese amor a nuestros enemigos significa sencillamente bendecir a los que nos maldicen y hacer bien a los que nos aborrecen, orando por aquellos que nos ultrajan y persiguen. En estas palabras de Yeshua no se dice por ninguna parte que los cristianos no podamos portar armas para defendernos a nosotros o a nuestros familiares. El hecho de amar a nuestros enemigos y de orar por ellos no significa de ninguna manera que no tengamos derecho a defendernos a nosotros mismos y a nuestros familiares de aquellos que nos quieran agredir, ni tampoco significa que los cristianos no tengamos derecho a portar armas para autodefendernos. Esos falsos pastores que enseñan esa perversa doctrina del pacifismo sencillamente están engañados. El verdadero cristiano ama la paz y es un pacificador que odia la violencia y jamás agrede a nadie, pero al mismo tiempo ama la justicia y tiene todo el derecho a portar armas para defenderse de aquellos malvados que quieran agredirles. Otro de los falsos argumentos que esgrimen esos falsos maestros pacifistas es el siguiente: quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la hallará. Mateo 16:25. Ahora bien, dijo el Mesías en ese pasaje que sus discípulos no se pueden defender. De ninguna manera. Lo que dice es que quien quiera salvar su vida la perderá. Es decir, aquellos que en esa época del gobierno mundial de la bestia, que decidan salvar sus vidas adorando a la bestia y llevando su marca, entonces perderán su vida, ya que perderán la vida eterna y recibirán la ira de Dios. Apocalipsis 14:9. O sea que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Apocalipsis 13:7. Es decir, esa persecución contra los santos de Dios será literalmente una guerra entre dos bandos armados. Muchos de esos santos de Dios, sin ninguna duda, estarán armados para combatir a la bestia y de sus ejércitos malvados. Esos santos de Dios, con todo el derecho divino y humano,
podrán matar a aquellos que quieran matarlos a ellos, pues será literalmente una guerra, ya que la defensa propia es totalmente legal y lícita para los cristianos y para cualquier ser humano. Sin embargo, la profecía dice que la bestia los vencerá en esa guerra, pero al menos esos santos de Dios morirán como verdaderos cristianos valientes, defendiendo sus propias vidas y las de sus familiares. Otro falso argumento que los falsos pastores pacifistas esgrimen para engañar es el siguiente: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:10. Este pasaje del Apocalipsis no dice por ninguna parte que los cristianos no tengamos derecho a defendernos con armas de alguien que nos quiera agredir. Lo que dice este pasaje es que los verdaderos cristianos están dispuestos a dar sus propias vidas, es decir, a morir por causa del Evangelio, pero el pasaje no dice por ninguna parte que no nos podamos defender de los que nos agredan. Los cristianos verdaderos ya hemos vencido a Satanás por medio de la sangre del Mesías, pero el pasaje no dice por ninguna parte que los cristianos no podamos utilizar armas para defendernos de aquellos que quieran matarnos. Recordemos que los dos testigos cristianos de Apocalipsis 11 podrán matar a sus enemigos, es decir, aquellos que quieran hacerles daño. Sería de personas que no conocen la verdadera palabra de Dios no defender, por ejemplo, a su propia madre, padre, esposa o hijo si alguien los quiere agredir. ¿Entra usted en ese tipo de personas que no conocen la verdadera palabra de Dios? ¿No defendería usted por la fuerza, por ejemplo, a su amada esposa si alguien la quisiera violar o matar? ¿Qué haría usted si tuviera un arma? ¿No defendería usted a su esposa aunque fuera con sus propios puños? ¿O usted sería un cobarde y miserable, malvado? ¿Le castigaría a Dios si usted defiende a su familia matando al agresor? Piénselo. Otro argumento perverso y falso que esgrimen los falsos pacifistas es el siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de esta era, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto de la buena noticia de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6:10 hasta el 18. Este pasaje del apóstol Pablo no está hablando de armas carnales como las espadas, sino de la armadura de Dios, armas espirituales. Ahora bien,
Ese pasaje no dice por ninguna parte que los cristianos no podamos portar armas, ni tampoco dice que no podamos defendernos de las agresiones. El apóstol Pablo en ese pasaje se estaba refiriendo solamente a la lucha espiritual, lo que los cristianos tenemos contra las huestes espirituales de maldad. En ningún momento Pablo estaba haciendo referencia a armas terrenales como las espadas, ni tampoco dijo que en ninguna parte que los cristianos no podamos tener armas terrenales para defendernos. Esa lucha espiritual de los cristianos obviamente no es contra carne y sangre, pero no es contra carne y sangre porque esos enemigos son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Repito, ese pasaje de Efesios no dice por ninguna parte que los cristianos no podamos portar armas terrenales, ni tampoco dice que no tengamos derecho a defendernos de aquellos que quieran agredirnos. Lo que hacen esos falsos maestros es deformar la palabra de Dios para que diga lo que ellos quieren que diga. Otro falso argumento que esgrimen esos falsos pastores pacifistas es el siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Ahora bien, este pasaje bíblico tampoco dice por ninguna parte que los cristianos no podamos portar armas o que no tengamos derecho a defendernos. Lo que dice este texto simplemente es que la palabra de Dios es más cortante o poderosa que toda espada de dos filos. Es decir, la palabra de Dios es el arma más poderosa del universo. Pero el pasaje no dice por ninguna parte que los cristianos no podamos portar armas como medio de autodefensa. Otro falso argumento que esos engañadores esgrimen es el siguiente: puesto que el Mesías ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. 1 Pedro 4:1. Este pasaje tampoco dice por ninguna parte que los cristianos no podamos portar armas o que no podamos defendernos. Lo que dice ese pasaje de Pedro es que los cristianos tenemos que sufrir o padecer en la carne, y que el tiempo que nos queda por vivir en esta carne, no vivir en las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es quien no tenga un arma, que se compre una. Pues ahora, el que tiene bolsa, tómela y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Lucas 22:36. Por lo tanto, ya lo ve, esos falsos pastores, maestros, pacifistas, no viven conforme a la voluntad de Dios, ya que ellos dicen que los cristianos no tenemos que tener armas para defendernos. Otro más argumento que esgrimen los falsos maestros pacifistas es el siguiente: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 2:17. Enseñan estas palabras del apóstol Pablo que los cristianos no podamos defendernos
o que no podamos poseer armas de autodefensa de ninguna manera. Lo que dicen estas palabras de Pablo es que no nos venguemos, es decir, que no paguemos mal por mal, y si es posible vivamos en paz con todos los hombres. Pero defenderse no es vengarse. La legítima defensa contra alguien que nos agreda no tiene que ver nada con la venganza. La venganza es de Dios. Pero el derecho legítimo a la autodefensa es de los humanos. La doctrina pacifista de la no defensa propia es absolutamente falsa, tonta y anticristiana hasta la médula. Y no solo eso, con esa tonta doctrina esos falsos pastores indirectamente están llamando a Yeshua falso Mesías y engañador. ¿Y por qué Él les ordenó a sus discípulos que compraran un arma, una espada, para defenderse de posibles agresiones? También, según esa falsa doctrina pacifista, los dos profetas cristianos de Dios de Apocalipsis 11 serán unos malvados antibíblicos, ya que ellos se defenderán a sí mismos matando a sus enemigos que quieran agredirles. Estos dos profetas cristianos que vendrán serán el prototipo de los santos de Dios que estarán sufriendo la gran persecución de la bestia. Incluso la bestia y el falso profeta dirán al mundo que esos dos testigos de Dios son realmente la bestia y el falso profeta. El engaño será terrible. Sin embargo, leamos cómo esos dos testigos de Dios se defenderán de sus enemigos que quieran matarlos. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Apocalipsis 11, 4. Vea hasta dónde llegan estos falsos cristianos calumniadores. Consiste en decir que el pasaje de Apocalipsis 11, donde se habla de los dos testigos de Dios, no es literal, y que esos dos testigos no serán dos personas literales. Esta es una de las mentiras más falsas y ridículas, la cual es sumamente fácil de refutarla. Es una doctrina tan falsa y aberrante que se cae por su propio peso. Si esos dos testigos de Dios no fueran personas literales, entonces, ¿por qué el pasaje bíblico dice que ellos serán muertos y resucitarán? Decir que esos dos testigos no serán personas literales es de auténticos falsos profetas, porque el pasaje dice bien claro que esos dos testigos profetizarán durante 1260 días y sus enemigos intentarán matarlos, pero los dos testigos profetas de Dios podrán matar a todos aquellos que quieran matarlos a ellos. Es decir, significa que esos dos testigos cristianos utilizarán su derecho a la legítima defensa. Todo esto demuestra sin ninguna duda que esos dos testigos profetas de Dios serán dos seres humanos literales de carne y hueso. Lo que ocurre es que esos falsos cristianos calumniadores sencillamente han sido engañados por sus pastores y el padre de la mentira. Ellos dicen que esos dos testigos de Dios no pueden ser personas literales, porque el Apocalipsis dice que de las bocas de ellos saldrá fuego para matar a aquellos que quieran matarlos a ellos. Ese argumento es falso en extremo y se refuta de la forma más sencilla, porque en Apocalipsis 19:11
Se describe la futura venida gloriosa del Mesías Yahshua viniendo del cielo con sus ejércitos celestiales, y el pasaje dice bien claro que de su boca sale una espada aguda y de 2 filos, con lo cual herirá a las naciones. Obviamente el Mesías no tendrá literalmente una espada de hierro que salga de su boca, sino que se refiere simbólicamente a la espada del Espíritu, la palabra de Dios, con lo cual destruirá a los impíos. Sin embargo, el hecho de que esa espada que sale de la boca del Mesías sea simbólica, no significa que el Mesías Yahshua no sea simbólico. Al contrario, el Mesías es una persona literal. Lo mismo sucede con los 2 testigos de Apocalipsis 11. Ellos 2 serán profetas de Dios literales, y el fuego que saldrá de sus bocas se refiere a sus palabras. Cuando ellos pronuncien una palabra de juicio contra alguien que los quiera matar, entonces él morirá abrazado por esas palabras pronunciadas por los 2 testigos. Pero lo que es una burrada y una gran mentira es esa doctrina de que los 2 testigos de Dios no serán personas literales, pues semejante herejía se cae por su propio peso con solo leer Apocalipsis 11. Para ir finalizando, en realidad que hay muchas referencias a las que estos falsos pastores esgrimen para decir que es ilegal usar la autodefensa, que como cristianos debemos dejarnos ofender y matar, y a lo cual ya les he refutado. En el 6º mandamiento de la ley de Dios se nos dice no matarás, pero si esto es una prohibición, una ley que tendríamos que seguir, ¿por qué siervos como Moisés mató al egipcio? Éxodo 2:12. En 1 Samuel 15:33 miramos que Samuel cortó en pedazos a Agag en Gilgal. David a Urías Eteo, cuando lo mandó al frente de batalla para tratar de ocultar el pecado que cometió con Betsabé, esposa de Urías, sin contar con todas las muertes que hizo en su paso como rey, según Samuel 11:5. Según Samuel 1:15, miramos a David a llamar a uno de sus hombres y manda matar injustamente a quien le daba la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán. De igual manera, si contamos las muertes que se cometieron por mandato de Dios mismo, y que si buscamos los motivos, siempre eran muertes justificadas. Un ejemplo, vea el libro de Esther y vea lo que le pide al rey Asuero cuando descubre lo que tramaba el malvado Amán, y que éste le rogaba de rodillas para que Asuero no lo colgara. Y además Esther más adelante le pide al rey Asuero que mande a ahorcar a los 10 hijos de Amán. Malvada Esther, rencorosa, vengativa. ¿Tenían alguna culpa los hijos de Amán? Búsquenle y dése cuenta los motivos después de Esther, pues así mismo eran los motivos de Dios. Aquí le dejo el texto, Esther 9:13. Y respondió Esther: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de Dios y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. En estos casos, algunas muertes fueron injustas, como lo fue la de Moisés, la de David con Urías, al hombre que le dio la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, y muchas más que no tiene caso mencionar, porque me llevaría demasiado tiempo. Por lo demás, queda a su criterio ese análisis. Ahora, si me pregunta que si yo ando, estoy armado o tengo en mi casa algún arma, no.
tampoco estoy diciendo que se armen o se compren alguna arma, para nada. Yo no estoy diciendo que se convierta en un belicoso. Solo estamos analizando la bendita palabra de Dios y queda a su discreción creerlo o no creerlo. Solamente analizo qué tan permitido estaría para Dios y para las leyes humanas defender un cristiano que se defendiera en defensa propia ante algún malhechor que lo quiera agredir o que lo quiera asesinar. Queda a su discreción. Hasta aquí este estudio, esperando como siempre le ayude en su crecimiento espiritual. Bendiciones.